Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. No nos veíamos de la semana pasada. Qué bueno que podemos juntarnos ahora. Yo les voy a presentar a mi hermana Endrina Salas. Tenemos el mismo apellido, pero no somos hermanas, ¿no? Bueno, yo podría ser su mamá, sí. No. A ver. Hola, hola, qué bueno de estar acá, compartir la lección de la escuela sabática. El tema está fascinante, así que estoy muy feliz y agradecida al Señor por participar en el comentario de esta semana. Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar ya con el repaso. Querido Señor, te agradecemos porque tú nos permites esta oportunidad para para comentar, para conversar, para que tu Santo Espíritu nos use Amén. en este momento. Que todo lo que nosotros vamos a decir y hacer pueda ser para honra y gloria de tu nombre. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Está peluda la lección de hoy. Hoy espectacular. Sí, esta cosa seria. Dice, el pecado en la iglesia. Dije yo, esta lección es para todo el resto de la iglesia menos para nosotras. Menos para Cordillera. Pero no, la verdad es que en el estudio uno se da cuenta que realmente estas lecciones, porque déjenme recordarles que estas lecciones son para nosotros, para los adventistas del séptimo día, incluyendo Cordillera. Bien, el versículo de memoria dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Pablo aquí les está hablando a una iglesia que ya estaba formada, ¿cierto? Estaba formada. Ellos ya sabían, el apóstol ya les había explicado, les había predicado el evangelio y ellos habían aceptado de buena gana. Era una iglesia formada como la nuestra seguramente. Así es. Perdón, mi hermana, termino la idea. Pero cuando Pablo sabe lo que está pasando, bueno, ya vimos en las primeras lecciones cómo Pablo se presenta y ahora ya estamos firmes, ¿no? Estamos firmes. Está hablando así como padre, como apóstol, como... Vamos a ver qué nos depara esta lección. Mi hermana. Exactamente. Mira, me gusta mucho la introducción del sábado, Ya. lo que estás diciendo, porque habla acerca de algo que a veces nosotros olvidamos y es la capacidad que Dios nos dio en nuestro cerebro. Y que nuestro cerebro es justamente como una esponja y que nosotros a veces somos ingenuos porque nos exponemos a tantas y a tantas cosas que luego están en nuestra mente y que sin querer queriendo, cuando menos lo pensamos, estas cosas salen. Es cierto que no es una enfermedad psicológica que se llama hipernesia, que es lo contrario a amnesia, que puedes recordar absolutamente todas las cosas que ves y cómo eso te hace sentir. Gracias a Dios que no todos los seres humanos padecen eso porque sería atroz. Sin embargo, todos tenemos como un depósito impresionante en nuestro cerebro donde entra todo lo que nosotros durante el día vemos. Y luego nuestras decisiones están siendo modificadas gracias a eso que le metemos a nuestro cerebro. Justamente lo que decía la parte del día sábado. Somos influenciados por todo lo que nos rodea. Por eso es que la iglesia decía allí, la iglesia cristiana ha luchado desde el principio con este problema. Hablaba, por ejemplo, de que de dónde viene la observancia del domingo. ¿Viene de la iglesia? No viene de la iglesia. Viene de todo. Se contemplaban a su alrededor y lo metían dentro de las cosas de la iglesia. Muy bien. Esta semana vamos a hablar de algunos pecados puntuales que se estaban cometiendo en la iglesia de Corinto. Y nos va a servir, queridos hermanos, amigos que nos ven,
para que nosotros podamos poner atención también en nuestra iglesia. Quizás también puede ser entre nuestras redes sociales, en nuestra familia, en el trabajo, porque los seres humanos somos tan parecidos, ¿no? Estamos hablando de hace casi 2000 años atrás y de repente nos encontramos, mira, sin ir más allá. Escuché en la predicación de un pastor que decía que en su iglesia había una familia, papá, mamá, hijo e hija. Y ellos empezaron a tener un buen trabajo, el papá, y decidieron cambiarse, irse al campo, tener una casa más grande, y de a poco se fueron alejando de la iglesia. Estoy hablando de actual. Y entonces el pastor, cuando se encuentra con el papá, le dice: mira, tanto tiempo que no te veía, ¿cómo le has ido? Dice que el papá, con lágrimas en los ojos, se puso a llorar. Le dijo: estamos muy mal, pastor, muy mal. ¿Pero qué pasó? Cuéntame. Mi hija está embarazada. Oh, le dijo: qué pena. No, le dijo, esa no es la mayor pena. Está embarazada de su hermana. Wow. Y esas son cosas que nosotros no vemos, no sabemos, no nos enteramos. Pero ¿qué tanta influencia puede haber desde afuera que sucedan estas cosas? Y cómo nosotros nos exponemos a que el enemigo acomode, ¿no? Y nos lleve de un lado para otro y al final queda horrible, horrible. Entonces, esta lección específicamente que vamos a repasar ahora, que vamos a conversar, queridos, nosotros abramos los ojos. Tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo, no solo en nuestra iglesia, también alrededor, y de no ser nosotros alguien que provoque una mala situación, ¿cierto? Pareciese contradictorio, porque la iglesia, a veces uno dice, bueno, la iglesia no es el lugar donde hay pecado, y creemos que todo en la iglesia es perfecto, olvidando que la iglesia somos nosotros, somos personas comunes, pecadoras, que nos unimos porque necesitamos a nuestro Salvador. Entonces, justamente allí la parte del domingo hablaba de la disonancia entre la fe y la práctica. Eso que mencionabas, ¿no? El pecado dentro de la iglesia ocurre, es real, porque todos somos pecadores, necesitamos de nuestro Señor, y por eso venimos cada sábado a comulgar con el Señor, porque sentimos que es acá donde está la necesidad de encontrar con el Señor, donde sabemos que nos vamos que a través de un mensaje, de un canto, vamos a conectar con el Señor. Pero si nos alejamos, entonces ahí estamos realmente perdidos, ¿no? Y decía justamente eso la lección del domingo, que a lo largo de la historia, pastores, laicos, han estudiado el Nuevo Testamento. Y es genial en cuanto a la iglesia de Hechos, porque es una iglesia que todos anhelaríamos ser parte de esa iglesia, pero de pronto ¡pac!, se apaga, se acaba ese capítulo y entramos en Corintios y vemos que allí ocurren otras cosas que no deberían haber pasado. Decía la lección un poco del sábado también que quizás era parte del sectarismo, que esto permitió entonces que entrara lo inmoral. Y entonces vemos que están todas estas cosas que habla justamente la lección de esta semana. Cierto. Miren, vamos a leer en la primera carta a los Corintios, el capítulo 5, los versículos 1 al 3. Yo anoté el 1 nomás, pero vamos a leerlos todos. ¿Ok? Dice: se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, aquí el apóstol dice, se está escuchando esto, supe esto, que ni siquiera entre los gentiles pasa. Tanto que alguno tiene
la esposa de su padre. Y vosotros, dice, están envanecidos en vez de haberos entristecido para que el que cometió tal acción fuese quitado de entre vosotros, porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, más presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que tal acción ha cometido. Qué fuerte. No, y el apóstol dice, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el 5, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El apóstol estaba conmocionado. No podía creer lo que estaba pasando. Y dice allí que era algo que toda la iglesia conocía y que toda la iglesia estaba aceptando. Sin embargo, estaban ahí los de Cloé, que dijeron, apóstol, por favor, haga algo. Por favor, ayúdenos con esta situación. Sabían ellos que Pablo podía allí hacer algo con esta situación, llamar a la reflexión a la feligresía de lo que estaba pasando. Y decía el apóstol, oye, lo que están haciendo es tan bárbaro, es tan malo, que ni siquiera los gentiles lo hacen. ¿Cómo ustedes van a estar haciendo esto? Y es fuerte, uno logra leer allí y se ve que el apóstol tenía el poder del Señor para reprender a la iglesia y llamar la reflexión de lo que estaba pasando. Porque no solamente era que había pecado, que ya eso era atroz, Perdón, termina la idea. sino que además ellos estaban defendiendo. Estaban haciendo la vista corta. Ellos estaban como que no está pasando aquí nada. Sí, wow. No dejo de pensar cuando estaba estudiando esta parte de la lección del día domingo, en que el Señor, el incesto está condenado dentro lo vamos a ver en el siguiente día, en el día lunes. Ok. Porque mira, ¿te acuerdas cuando David sale de Jerusalén y Absalón entra al palacio y David había dejado unas concubinas en el palacio? Entonces viene Absalón y se allega a ellas. Eso significaba que Absalón, por tener intimidad con estas concubinas que habían sido del rey, él, Absalón, pasaba directo a ser el rey. Qué tremendo. Qué tremendo. Y sabes que en la Biblia también vemos el caso de Rubén con Bila. Ahí también hubo un incesto. Y nosotros podemos decir, bueno, era la madrastra, ¿no? En realidad no había un vínculo sanguíneo con esto, porque ahí dice que había una relación incestuosa y que no había ningún vínculo sanguíneo. Y sabes qué, hasta en el Código Civil chileno no se acepta la relación entre la madrastra y su hijo, aunque ya haya habido divorcio entre el papá y la señora. O sea, no se veía antes y tampoco ahora se ve. O sea, es un gran pecado. Entonces, no solamente había un gran pecado en la iglesia, que ya es terrible, es nefasto, sino que además de eso, los queridos hermanos de Corinto estaban defendiendo lo indefendible. A veces nosotros también en la iglesia queremos entrar en este terreno que es peligroso. Muy La lección nos dice que no hacemos ningún bien, ningún beneficio creyendo que solapar a alguien que esté en el pecado lo ayuda de ninguna manera. De ninguna manera. Y entonces el apóstol le dice, o sea, no, esto no puede suceder, esto no puede suceder.
Pero dice, ¿cómo ustedes siendo santos, cómo pueden permitir estas cosas? ¿Cómo? O sea, él no se explicaba. En el día lunes dice que lidiando con los escándalos y habla acerca, dice que los problemas relacionados con la sexualidad siempre son difíciles. Y fueron difíciles antes, pues ahora también. Exactamente. Ahora también. Siempre. Adelante. No, eso justamente que estabas diciendo, ¿no? Debemos siempre ser fieles a las escrituras. Y es lo que justamente está haciendo Pablo. O sea, Pablo los reprende, pero ni siquiera es con palabra de él, es con palabra del Señor, cita Deuteronomio. O sea, les llama a la reflexión claramente diciéndole que lo que están haciendo es absolutamente malo. Y me gusta mucho aquí porque lo que dice, las frases que usan, si uno los ve de manera aislada, uno dice, wow, qué fuerte, qué desubicado lo que dice el apóstol. O sea, no entendemos por qué lo dice. Sin embargo, todo tiene su fin. Era necesario que se lo dijera. Y por eso es que acá vemos que siempre hay que abordar todos los temas dentro de la iglesia con la intención de reivindicar, con la intención de mostrar gracia. Claramente no para señalar, si lo hiciste, está mal, necesitas hacerlo, y nos ponemos como quizá en un pedestal para hacerlo. No se debe hacer eso. Claramente la iglesia no es el fin que está buscando. No, el fin es redención. Por Mire, yo busqué aquí en Levíticos 20:11, dice, y cualquiera que se acostare con la esposa de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. ¡Wow! Y cuando yo estaba estudiando esto, escuché que alguien me dijo, oye, pero ¿y eso era para antes? No más. Entonces, miren, queridos, es cierto que aquí dice que debían ser muertos. Ahora, a pesar de que la ley lo prohíbe, sin embargo, la ley no es consciente, no se tiene la realidad de cuántas veces estas cosas pasan, ¿cierto? Ahora, si esto sucede ahora, nadie va y mata a alguien, ¿cierto? Pero eso no significa que va a llegar un día en que nosotros tendremos que dar cuenta de estas cosas. Y cuando nosotros pensamos en el fin de esto, entonces ahí es cuando empezamos a tomar el peso al pecado. El Señor lo condenó. Ahí está en sus primeras leyes. Y dice 1 Corintios 5, nos recuerda la lección de la escuela sabática, que definitivamente los escándalos sexuales requieren disciplina. Son necesarias que exista una disciplina eclesiástica. Y dice allí que el hombre incestuoso, que tenía la relación con su madrastra, debía ser expulsado, dice Pablo. Tiene que ser expulsado, así como suene fuerte o lo que sea, pero debe serlo. Y él dice, debe ser entregado a Satanás y quitado de entre ellos. A los miembros de la iglesia se les dijo que no se asociasen con esta persona que estaba cometiendo el pecado. Ni siquiera para comer. Y después ni siquiera para comer. Y entonces nosotros quizá escuchamos esto y decimos, pero qué extremista. Suena como ofensivo, excluyente. Podemos usar una de las palabras que están de moda ahora, intolerante, no tiene empatía y ese tipo de cosas. Sin embargo, es la palabra del Señor que está haciendo. Y la lección de la escuela sabática después nos explica cada una de estas partes que Él le está diciendo a las personas. Aquí mismo está. Dice, quitadlo de entre ustedes. Esto se refiere a la disciplina eclesiástica. Después dice, entreguen al tal a Satanás. Se había hecho vulnerable a Satanás.
Después dice, no se asocien. No se asocien. Es decir, que la estrecha relación con personas sexualmente inmorales se consideraba peligrosa porque los tales podían influir en otros para que imitaran su conducta. Totalmente. ¿Y sabes qué? Mira, primero empieza con la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica, al estudiar la lección, me di cuenta que tiene como un ciclo. Claramente empieza cuando la persona entiende que ha cometido un pecado y, bueno, reconoce que cometió ese pecado y acepta entonces la disciplina. Una disciplina que termina cuando esta persona dice, bueno, ya cumplí mi disciplina, entiendo que pequé contra el Señor, contra la iglesia y quiero ser nuevamente aceptado dentro de la iglesia. Una fiesta para la iglesia cuando eso ocurre y ahí termina este ciclo. Después dice que el tal debía ser entregado a Satanás, decía aquí, ¿no? Claramente todo acto tiene una consecuencia. Y este caballero había decidido de manera consciente escoger su manera de vivir con esta señora que era su madrastra. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Bueno, dejen que él viva las consecuencias de su decisión. Que coseche los frutos de su decisión. Porque si no cosecha los frutos de su decisión, si no entiende que está en pecado, entonces el proceso de redención no funciona. No lo necesita, entonces. No lo puede detener porque él dice, bueno, pero si no me dan esta oportunidad, entonces yo sigo en mi pecado, no está pasando nada, le sigo tirando tierrita al pecado y sigamos viviendo y vamos haciendo. No es lo que dice el Señor. Y la iglesia hacía eso. Y la iglesia estaba haciendo eso. Ahí estaba peleando todo el mundo. Y después dice que ni siquiera coman con él. Mira, cuando nosotros vamos a comer con alguien, no solamente comemos, conversamos, compartimos. Sí, es un poco más íntimo. Es algo más íntimo. Y de una u otra forma, tú me cuentas tus cosas y yo te cuento las mías. Y lo que decía la lección del sábado se cumple. Todo queda en nuestro cerebro. Entonces, si yo te estoy escuchando y tú quizás estamos conversando y estoy comiendo contigo y tú me estás contando que estás viviendo en incesto, yo de repente no lo veo tan mal porque somos amigas y estamos comiendo y bueno, te entiendo y no sé qué más. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí de manera clara, ni siquiera coman con él, pero no es algo, no es una idea descabellada, es una idea que tiene un porqué. Amén. Sí, aunque suene fuerte. Exactamente, exactamente. Bueno, y dice que la influencia que puede ejercer ese pecado, esa situación en otros. Oye, no, pero si a él no le pasó nada, o sea, tengo chip libre. Y esa no es la idea. La idea es que frenar el pecado y que la iglesia se limpie. Ahora, la gente puede pensar, bueno, pero ya, ok, los pecados sexuales, sí, bueno, ya está bien, ya, pero y cuando los hermanos son orgullosos y cuando les gusta pasar a llevar a los demás, esos pecados igual son tan feos, ¿no? No es que un pecado sea más limpio, más blanco, igual como dice la mentira, no la mentira blanca, no, sí, son todos pecados igual. Entonces tenemos que tener cuidado porque delante del Señor nosotros se nos olvida a veces que nuestro Señor es santo. Y el desafío que el Señor nos da, dice, bueno, vosotros sois un pueblo santo. Correcto. Linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que seamos más bonitos que el resto? No. Dice, para que nosotros anunciemos las virtudes del que nos llamó. Correcto. De las tinieblas, de donde estábamos, a su luz admirable. Y si nosotros hacemos, somos un poco indiferentes o tapamos algún tipo de pecado así. y ¿sabes qué? Sería nefasto porque todos nosotros estamos en este proceso de mejorar, cada día ser mejor para el Señor. Pero yo veo a mis hermanos y si mis hermanos hacen algo que está mal, que yo no hago, pero que la iglesia no dice nada, ¿qué va a pasar conmigo entonces?
Bueno, dicen que uno se hace cómplice. Y lo termino haciendo, que es lo peor. O sea, no le dijeron nada a él, bueno, entonces quiere decir que yo puedo hacer esto, entonces. Porque no me van a decir nada. Entonces, es bueno que como cristianos, como adventistas del séptimo día, aprendamos que es necesaria la disciplina. Así como usted tiene a su hijo, al cual usted ama, y lo ve haciendo algo malo, y lo disciplina claramente con amor, con gracia y con reivindicación, pasa exactamente lo mismo dentro de la iglesia. O sea, no tenemos por qué entender que la persona que cometió el pecado lo vamos a excluir y cuando se está desvinculando nunca más va a estar dentro de la iglesia. Eso no es lo que pasa en lo absoluto. Queremos es que él simplemente reconozca su pecado y cambie, que es lo que el llamado a todos los que somos pecadores, a encontrar a Jesús y cada día hacer mejor para él y cambiar. Muy bien. Quisiera que que viéramos aquí unos versículos que tengo. Aquí. Primera carta a los Corintios 6, 19 y 20. Okay. Dice, ¿por qué nosotros debemos tener este cuidado? ¿Por qué? Él dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros? A ver, desglosemos. ¿Ignoramos que somos templo del Espíritu Santo? Ahora, y que está en vosotros. Es que realmente el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Cuando se habla del pecado, ¿cierto? Que no es perdonable, no se está hablando de que yo haya cometido un gran pecado. No, está hablando del que nosotros cometemos al Espíritu Santo, cuando nos dice, Rutita, por aquí no. Sí, no importa. No, pero mira, por acá está mejor. Oye, insistente. No, si por aquí está mejor, está bien, está bien. No, Rutita, por aquí va a pasar esto. Finalmente el Espíritu Santo ya no me habla. Y ese es el pecado que no tiene perdón, porque ya no tengo de qué arrepentirme. El Espíritu Santo ya no me habla. Entonces, dice aquí, o no sabéis o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, espérate un poquito. Aquí dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no somos nuestros. O sea, mira, he escuchado tantas veces de personas que dicen, bueno, en mi cuerpo, en mi pelo hago lo que quiero. O sea, en mi cuerpo yo como lo que quiero. Y dentro de la iglesia, o sea, no es, y debo decir que a veces yo también, ¿no? Bueno, pero sí, pero no es así. Aquí el apóstol es claro y dice, ¿o ignoráis que soy templo del Espíritu Santo y que no soy vuestros? ¿Cierto? Dice, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestros, tenéis de Dios. Dios nos da el cuerpo. Dios nos da. Nosotros lo echamos a perder con mala alimentación, con falta de ejercicio, etcétera, ¿cierto? Y el 20 dice, porque comprado soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales de Dios. Es decir, que cuando yo pienso, cuando el enemigo me dice, pero ¿para qué te hace problema? ¿Para qué te hace problema? ¿Qué te vas a quedar levantada toda la noche jugando? Olvídalo, esas cuestiones son pura escena, no. No, aquí dice que nosotros fuimos comprados. Y el precio que se pagó por nosotros no fue en euros, ni en dólares, fue con sangre. Amén, amén. A veces olvidamos que eso fue así, ¿no? Y vendemos el hecho de que la salvación es gratis, y es cierto, pero eso no quiere decir que no valga nada o que no valió nada. Así que si
para Jesús valió la muerte en la cruz, es decir, que Él requiere de sus hijos compromiso y que entendamos eso que acabas de decir, que nosotros no nos pertenecemos. Y sabes que es discordante con lo que en la actualidad se ve, lo que decías. O sea, es mi cuerpo, es mi vida, puedo hacer, comer, beber, decir lo que quiera cuando quiera. Y tristemente, nosotros mismos somos los afectados con eso, porque después viene el sinnúmero de cosas nefastas de las cuales el Señor nos quiere librar con el solo hecho de decir, hey, no es tuyo, no te desveles, no comas esto, no hagas el otro, porque es mal para ti. Como te amo, te recuerdo que no te perteneces a ti mismo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que debe haber armonía, consonía entre lo que haces y lo que quieres vivir en el futuro. Amén. ¿Sabe? Yo creo, mi hermana, que lo estuvimos comentando con el hermano Marcelo, que como tú decías, que para nosotros la salvación es gratis para nosotros, porque el precio fue pagado, no es que sea gratis 100%, el precio fue pagado por Jesús, como tú decías. Pero si Jesús no hubiera venido a morir por nosotros y si dependiera nuestra salvación de las cosas que pensamos y que hacemos, qué cosas, no pasaríamos por alto, ¿cierto? Porque si depende de mí, entonces yo me porto bien, yo soy obediente, como lo que necesito, tomo harta agüita, etc. Entonces, efectivamente, cuando a uno no le cuesta, no aprecia el sacrificio que hizo otro. Porque a veces como hijos no apreciamos realmente el trabajo y el esfuerzo que hacen los padres, ¿cierto? Y cuando somos padres y los hijos no aprecian el sacrificio que nosotros hacemos, ¿cómo le dolió a mi mamá y a mi papá? ¿Cierto? Exactamente. Y nosotros, así como dice la lección, tenemos que aprender a ser espirituales. Es cierto que estamos en este mundo y que todos los días tenemos muchísimas cosas para hacer, pero que tenemos que entender que no pertenecemos a este mundo. Por tal motivo, nuestra manera de vivir, de pensar, de solucionar, debe ser diferente. El llamado que le hace Pablo a la iglesia para el día martes, ¿sí?, que no solucionen sus problemas como lo hace el mundo. Tal vez, dice la lección de la escuela sabática, que el problema que había era el mismo que citaba 1 Corintios del incesto, y puede ser ese. Después dice que, bueno, que exactamente no se sabe cuál es, pero que el principio es el mismo. Los cristianos deben en el Señor solucionar sus problemas. Es cierto que entre nosotros hay problemas porque somos diferentes, hay una diversidad de maneras de pensar, de ser, de sentir, pero cuando tú vas a Jesús y yo voy a Jesús, en Jesús, lo que hablábamos la semana pasada, hay unidad. Y es allí entonces donde nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas. Me gustó mucho lo que contaba el pastor Cristian en estos días, que él decía que unos hermanos tuvieron una diferencia y fueron delante de un juez. Y el juez les dijo, pero vienen ustedes por esto delante de mí. O sea, esto lo solucionan ustedes, entre ustedes. Entonces el mismo juez les dijo a estos cristianos, solucionen sí problemas ustedes mismos. Y es así como tenemos que hacer nosotros, pues solucionar, así como lo recomienda el apóstol, nuestros problemas. No es necesario el juez, no es necesario los abogados. En Jesús podemos, si hay unidad, solucionar nuestras diferencias. Sí. Lo que pasa es que decirlo es más fácil que hacerlo. Lógicamente. Porque aún dentro de nuestra iglesia he sido testigo de problemas que se manifiestan entre miembros de iglesia, por ejemplo, y los dirigentes de iglesia. Uh-huh. Y hay muchas ocasiones en que estos ex miembros de iglesia
amenazan con demandas a la iglesia, amenazan con que van a hacer un problema fuerte. O sea, por favor. Aquí en Vía Marte dice que nosotros debemos proteger la identidad de la iglesia. Y en este sector, ¿cierto? Donde está la universidad, donde hay mucha gente, profesores, alumnos, hemos sabido de muchos de ellos que tienen problemas con la universidad y que a veces han hasta denunciado. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Lo que tú decías recién, ¿verdad? ¿Cómo no son capaces? El apóstol le dice, oye, pero ¿cómo no va a haber alguien que sea sabio? ¿Te fijas que el apóstol dice que sea sabio? No dice que sea inteligente. Porque la inteligencia la podemos tener todos, ¿no? Todos somos inteligentes, de unos más que otros, a lo mejor, ¿no? Pero la sabiduría divina viene de lo alto. Y entonces yo me acordé de lo que encontré aquí en Éxodo, el capítulo 18, del 21 al 23, dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10.000. Y sobre 10, perdón, y sobre 10. El 22 dice, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así te será ligera la carga, y ellos la llevarán contigo. Exactamente. Es decir, que este problema, que entre los hermanos hayan discusiones y diferencias, no es algo nuevo. ¿Cierto? Porque aquí estamos recién saliendo de Egipto, estamos recién saliendo. Entonces viene Egipto y le dice, Moisés, pero tú te vas a enfermar. Claro. ¿Qué te pasa? Le dice, ¿cómo? No, aquí tú no vas a aguantar esta situación. ¿Cómo? No, le dice, mire mejor. Y le dan las indicaciones, le dan las características, ¿cierto? Le dice, el 21, el 22 dice, el 21, varones de virtud, primero. Okay. Después le dice, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirá sobre estos a los grupos que mencionamos. En la iglesia debe haber gente así, ¿cierto? En nuestra iglesia deben haber hermanos así. Sí, claro que sí. Porque ¿cuál es el afán cuando las personas dicen, mire, ¿sabes qué? Esta cuestión no lo vamos a arreglar aquí en la iglesia, nos vamos a tribunales? ¿Cuál es el afán de esas personas? ¿Qué los mueve? ¿Realmente una injusticia que se está cometiendo con ellos? ¿O los moverá algo escondido que ellos tengan? Bueno. Sí, porque si nosotros tenemos un problema y lo conversamos y igual alguna queda con algo escondido, mejor yo no voy a decir todo lo que pienso, todo lo que sé o toda la verdad, porque a lo mejor me puedo comprometer mucho. Claro. Y la gente ahora le teme al compromiso, le teme. Entonces, el apóstol le dice, oye, pero ¿cómo no va a haber alguien que pueda mediar en esta situación? Y por último les dice Pablo, ¿cierto? Bueno, pero si son defraudados, aguanten, po. Si estamos en eso, todos estamos en eso, sí, porque a veces, mire, a nosotros se nos olvida que cuando alguien nos defrauda, no estoy hablando de algún negocio ilícito o que me engañó, no. Estoy hablando de alguien que yo pensé que podía ayudarme de esta manera y no lo hizo, o sí, o cualquier cosa. Se nos olvida que nosotros alguna vez también lo hicimos con alguien. Exactamente.
Exactamente, o sea, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, la verdad. Y sabes que justamente la lección de escuela sabática nos dice que los cristianos no tenemos que sacar, dice aquí, los trapitos al sol. Y entre muchas cosas de eso que dices es cierto. En el mundo puede ocurrir incluso las coimas, ¿no? Lo que llaman acá. Cierto, está bien, pues vamos a ir al juez, vamos a ir a la cosa, y yo puedo entonces pagarle y van a fallar a mi favor. Y justamente era lo que pasaba también en los romanos. La última parte de ese día dice que recurrir a medios seculares para juzgar asuntos internos. En el mundo romano, las personas de mayor rango, riqueza o función política solían ser favorecidas en los tribunales. Y por el contrario, los cristianos debían ser juzgados como lo haría Cristo y distinguirse de los estándares seculares. Es decir, nosotros sabemos que ese tipo de cosas pueden pasar. Hay gente que maneja dinero que puede comprar el juez, puede comprar el fallo. Eso ocurría antes y ocurre también ahora. Lo ideal es que, como decías, Ruth, venga alguien investido del Espíritu Santo y pueda juzgar, pueda mediar, pueda reconciliar para que nosotros no tengamos que ir a esos lugares donde el nombre de Cristo es el que puede quedar mal. Por el testimonio que nosotros podemos dar, porque de repente ahí podemos decir cosas que no debemos decir y entonces la gente nos va a señalar como que estos cristianos haciendo las cosas malas en estas instancias. Entonces, mira, desde todo punto de vista, lo ideal es cubrirnos en salud, solucionando nuestros problemas en Jesús, tratando a los demás como me gustaría que me tratasen. Yo creo que con esa regla de oro nosotros podemos evitar muchísimo meternos en problemas los unos con los otros. Si yo al otro lo trato como me gustaría que me trate. Y evitamos así también ir a los jueces y a las cosas estas seculares del mundo como nos está llamando a la reflexión el apóstol Pablo a través de este día. Y lo otro también es cuando el Señor dice, mira, si alguno de ustedes ve a alguien que está mal, está equivocado, o es injurioso contigo, o te hace problemas, bueno, ve donde él y dile, mira hermano, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, o sucedió esto contigo, y tenemos que arreglarlo. Entonces Jesús dice, bueno, si a ti no te escucha, ve y lleva dos. En presencia de dos testigos, conversa con él. Y aún así, bueno, ya si no escuchan los dos, dilo a la iglesia. Correcto. Que la iglesia decida qué se puede hacer en este caso. Y si aún no escuchan la iglesia, olvídalo. Porque en la multitud de opiniones hay consejo, ¿no? Correcto. O sea, si yo tengo un problema con alguien, entonces voy y trato de solucionarlo. Pero si no escucha, bueno, le voy a pedir a Andrina y a Alicia que me acompañe. Correcto. Y aún si no escucha, entonces voy a escribir a la prejunta, ¿no? Claro, la prejunta. Y mire, se trata de solucionar el problema. Oye, pero si la prejunta tampoco le fue bien, hay que pasarlo a la junta. Y por último, a la asamblea. Correcto. Así es. Lo cierto del caso es que hagamos el esfuerzo por no caer en estas cosas. Y sabes que me gusta mucho el día miércoles porque habla acerca del antídoto contra la inmoralidad sexual. Todos los seres humanos somos quizás vulnerables un poco a esto, ¿no? Y me gustó mucho que los corintios tenían un dicho, que así como el estómago era a la comida, entonces el sexo era al cuerpo. O sea, tenían una razón de cumplir las cosas en cuanto al sexo bien cómica, porque era una manera, ellos querían, yo creo, querían que fuese así. Y el apóstol Pablo les dice, oye, están tergiversando, porque ellos decían que al ser libres en Cristo, entonces podían hacer cualquier cosa que se les pasase por la mente en cuanto a tener la inmoralidad sexual. Entonces el apóstol allí vemos que los reprende
con algo muy bueno. En la última parte del día está. Dice primero que fuimos liberados del pecado. Caramba, no para cometerlo. ¿Cómo te sacan de un lugar y tú luego vas a tener una filosofía para ir otra vez a meterte allí y para querer hacer las cosas mal? Si Jesús te liberó es para que al ser liberado, con su ayuda, te apartes de ese pecado que el Señor te liberó. Sí. Ok. A mí también este asunto, lo que pasa es que la condición que se vivía en Corinto era particular, porque sabemos que habían 1000, Muy particular. para que no suene tan feo, ¿no? Sacerdotisas. Exactamente. Y que los cultos eran También. específicamente sexuales. Impresionante. Y los hermanos aquí, Pablo se da cuenta que los hermanos que ya habían salido de estas prácticas, que se habían convertido al cristianismo y que habían aceptado de buena gana el evangelio, estaban retrocediendo, estaban volviendo. Entonces, no, espérense un poco. Y las cosas no son así. Ustedes tienen que estar firmes. ¿Cómo les vamos a dar leche de nuevo? Exactamente. Ustedes tienen que aprenderlo, ustedes tienen que ser personas espirituales para que puedan entender las cosas espirituales. Totalmente. Nada más. Y aquí a mí me llamó la atención, dice que Romanos 6:22. Lo voy a leer, si ustedes me permiten. El apóstol aquí que le escribe a los Romanos 6:22 dice: más ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Es decir, el apóstol aquí está diciendo: oye, ustedes ya salieron de ahí, no vuelvan. Exactamente. Ustedes ya fueron liberados de eso. Exactamente. Ya el Señor los liberó de ese pecado. Ahora ya son siervos de Dios. Son para que, dice, para tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Fantástico. Y les dice, de hecho, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. O sea, pertenecemos a Cristo. Entonces, si pertenecemos a Cristo, en primer lugar, somos lavados, como decía ese día. Sí. Somos identificados, somos justificados en el nombre del Señor por el Espíritu Santo del Señor. Es decir, somos de Cristo ya, no tenemos más para dónde agarrar. En segundo lugar, somos miembros de Cristo. Eso significa que debemos estar unidos a Dios y no unidos a más nada. Y contaba aquí la historia de que cuando alguien tenía una unión sexual con otra persona que no estaba casada, entonces la unión con Jesús era fracturada. Lo ideal es que tú te unas con el Señor y te puedes unir a otra persona solo bajo el vínculo del matrimonio. Eso lo explica allí también ese día. Sí. Y dice que en tercer lugar, lo que ya habías dicho, entiendan, mis queridos hermanos de Corinto y de la cordillera, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, si es templo del Espíritu Santo, vivan en la libertad del pecado. No sientan la necesidad de ir otra vez, como los cerditos, al charco ahí a estar en el charco, sino límpiense, libérense, vivan el Evangelio de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dentro de los pecados sexuales que nosotros estuvimos estudiando aquí, habla del incesto, pero actualmente nosotros podemos encontrar muchos pecados sexuales, como la pornografía, ¿cierto? Adictiva total y nefasta, destructiva. El incesto, el abuso sexual, la pedofilia, La relación hombre-hombre, mujer-mujer. la homosexualidad. Todos estos son pecados que definitivamente nos apartan del Señor. No. Nosotros, como dice el apóstol, somos templo del Espíritu Santo. Y cuando entendemos eso, entonces
nuestra actitud cambia. Entonces empezamos a mostrar al Señor que lo amamos y no digo que nosotros tengamos estos pecados sexuales, ¿no? Pero hay otros pecados, como decíamos delante, como el orgullo, como la vanidad, como mirar mal a alguien. Correcto. ¿Cierto? Eso también son pecados y son feos. Totalmente. Y qué nefasto que siempre el enemigo quiere desvirtuar todo lo que hace el Señor. El Señor creó en el ser humano la sexualidad. Eso es un don del Señor. Pero claro, viene Satanás queriendo siempre estorbar la obra del Señor y pone todos estos tropiezos y pone todas estas cosas donde el ser humano se destruye a sí mismo en estas prácticas. Sí, incluso el consejo es, cuando el apóstol habla a los esposos, ¿cierto? Dice, no os neguéis el uno al otro, a menos que sea para la oración. ¿Recuerdo? Entonces, ¿por qué? Precisamente para que nosotros que somos sus hijos no caigamos en este tipo de pecado. Así es, así es. Y sabes que es algo casi que está en peligro de extinción, por no decir que casi ya no existe, pero las personas, y en especial los jóvenes y los adolescentes, tienen que entender, en primer lugar, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que las relaciones sexuales están hechas solo para dentro del matrimonio. O sea, si tú quieres tener una sexualidad feliz, si quieres ser pleno y feliz, guárdate. Eso de que de repente lo vemos en las películas, en las series, no, eres virgen y es como una cosa para burlarse. Claramente Satanás está detrás de todo eso. Lo que decíamos al principio, lavándonos el cerebro, metiéndonos esas ideas en la mente que están allí y luego actuamos. Y resulta que cuando desobedecemos lo que dice el Señor, cuando no guardas tu sexualidad, chica, chico, para tu esposa, para tu esposo, entonces tú eres el que sufre la consecuencia, porque el Señor te ama. Y el Señor quiere que tú cumplas, que tú disfrutes de este don dentro del matrimonio. Amén. Quiero terminar con un versículo que yo creo que va a ser un poco va a tocar ahí el corazón. Dice que en Santiago 4:17, así que el que sabe hacer lo bueno Exactamente. y no lo hace, le es pecado. Y nosotros sabemos hacer lo bueno. Queridos, ustedes también saben hacer lo bueno, ¿cierto? Todos nosotros. Y le hablo quizás a los hermanos o a las personas que nos ven, que no son de nuestra iglesia, que no tienen este material para estudiar. Pero miren, no hablando de cristianismo, todas las personas en el mundo saben que si un hombre tiene relaciones íntimas con otra mujer, es adulterio. Eso es así. Eso es así. No importa. No importa lo que la gente diga, como tú decías, es así. Y si nosotros sabemos que es así y no lo hacemos, el Señor lo toma como pecado. Bueno, para eso estudiamos esto. Correcto. Para que el Señor en su gran amor, con su Santo Espíritu podamos librarnos de estos pecados. Mi hermana, ¿quieres agregar algo más antes de Sí, quiero antes de terminar también recordarle a los esposos, ¿no? Y a las esposas que hay que disfrutar del don que Dios nos dio a través de esto, pues, y que no se puede negar, porque entonces vienen los problemas dentro del matrimonio. Entonces, como decíamos al principio, el Señor es quien puede solucionar todo esto, porque de una u otra manera tenemos un enemigo que quiere estar molestando. Así que lo ideal es no ser ingenuos y creer que no estamos siendo educados, modificados y molestados por Satanás, sino que estemos
atentos con nuestros 5 sentidos, buscando del Señor, de su Espíritu Santo, para poder mantenernos en esta vida día a día, pleno y felices como Dios quiere que seamos. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por venir con nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos una vida feliz dentro de todo, que tengamos buenas relaciones con nuestra familia, que podamos disfrutar nuestra vida en la iglesia, ¿cierto? Y entonces que el Espíritu Santo pueda siempre guiar nuestras decisiones. La próxima semana, todo para la gloria de Dios. Vamos a tener otro invitado. Muchas gracias por vernos, por escucharnos y esperamos sinceramente que estas conversaciones que nosotros tenemos a ustedes también les puedan ayudar como lo han hecho con nosotros. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Hasta otra oportunidad. Estén bien.